Selma Mahmoud, ¿cómo te va? Buen día, la diputada del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Por qué sería importante que en Santa Fe contemos con la ley ESI, en un contexto además donde se está hablando y se está planteando este tema en varias instituciones educativas? Hola Gisela, buen día a todos ahí. Disculpas por la conectividad, justo estoy viajando de regreso de Venado Tuerto a Santa Fe y en la ruta no hay buena señal, pero quería un poco plantearles que lo que vos acabas de decir es muy importante, ¿no? Estamos hablando de una ley de educación sexual que en Santa Fe estamos tratando de aprobar hace mucho tiempo, que ya perdió estado parlamentario en 2 oportunidades y que es precisamente la herramienta con la que nosotros creemos que las instituciones educativas deberían poder contar para poder abordar situaciones como las que están planteadas en la Escuela Lourdes en la ciudad de Santa Fe. Nosotros creemos que en este caso en particular la institución necesita herramientas para poder conversar, hablar, poner en valor algunos conceptos, porque evidentemente puede que se den situaciones dentro de la comunidad educativa vinculadas a acosos, a distintas situaciones de violencia que ninguna intención en este sentido, tratando de acompañar a las instituciones educativas y que puedan tener las herramientas para abordarlo, porque estamos hablando de todas cuestiones que deberían estar trabajadas en el aula con la ESI, ¿no? El acoso, el bullying del que se habla, del que vendría siendo víctima uno de los niños, los acosos de las niñas, ¿no? Son todas situaciones que podríamos estar conversando en el aula y problematizando con especialistas formados para eso, si pudiéramos estar teniendo una correcta aplicación de la educación sexual integral y si tendríamos una sanción de la ley que... Bueno, en los hechos ya algo adelantaste, ¿no? Sería, por ejemplo, que las instituciones educativas cuenten con herramientas para enfrentar estas situaciones, pero también para prevenirlas. ¿Cómo se implementaría una ley ESI en Santa Fe y cuál sería su importancia? Bueno, si nosotros logramos aprobar esta ley específica, si bien Argentina tiene una ley nacional hace 15 años, esta es una ley que nosotros adaptamos a nuestra propia realidad de la educación de la provincia de Santa Fe. Habría un área del Ministerio de Educación encargado de llevarlo adelante con un equipo interdisciplinario de profesionales que están formados científicamente en estos contenidos para poder ir abordando en cada uno de los años, dependiendo de las edades y de los momentos en los que cada chico y cada chica esté en la escuela, distintos conceptos. ¿Qué significa la sexualidad? ¿Qué significa el respeto por el cuerpo ajeno? ¿Qué significa el consentimiento? ¿Qué significa la violencia? ¿Cuáles son los actos que yo no puedo bajo ninguna circunstancia sobre otra persona? Bueno, mucho del respeto y algunos valores son los que queremos que se puedan transmitir en las escuelas a partir de la implementación de la ESI, que en los distintos años tendría una aplicación transversal, en las distintas materias se irían viendo distintos contenidos y en el secundario en particular, que es donde quizás requiere un abordaje más específico, lo que está planteado en la ley es la posibilidad de tener una materia única o específica, donde con los docentes en el aula se pueda conversar sobre todo esto y que sea de alguna manera el espacio de escucha y de reflexión de las escuelas, espacios que en su momento en el gobierno del Frente Progresista se habían generado desde el Ministerio de Educación y que, por ejemplo, nos habían permitido detectar hasta el 2019 aproximadamente 3 casos de abusos sexuales por semana. O sea que estamos hablando realmente de una ley que si la aplicamos, si la utilizamos adentro del aula nos puede permitir detectar y prevenir un montón de situaciones como estas que estamos viendo. Sí, lo de la Escuela Lourdes pone en evidencia eso, la falta de herramientas, cómo todo se viralizó, porque lo primero que se hace es eso, ¿no? Compartirlo. O sea, es importante que los chicos puedan hablar, que puedan contar situaciones de abuso o de acoso, pero también a lo mejor de otra forma la situación se podría manejar de tal manera que no revictimicemos a las víctimas y que preservemos a los chicos, que me parece que es lo que no está pasando ahora, por ejemplo. Sí, exacto. Por lo que tengo conocimiento del caso de la escuela de Lourdes hasta el momento, creo que la escuela necesita mayores herramientas para poder abordar la situación, porque hay una resolución en principio que se habría sacado que tiene que ver con establecer una pauta de convivencia para que los chicos no puedan tener más contacto físico en la escuela. Y si bien puede ser una medida de urgencia para salir de este momento, de esta situación, como para minorar un poco las consecuencias, la verdad que sigue siendo un parche. Lo que nosotros necesitamos es que las instituciones educativas encuentren la forma con personal capacitado de poner
poner en palabras estos hechos, de que se puedan trabajar con el acompañamiento terapéutico necesario y que podamos pensar cómo los prevenimos en un futuro, cómo formamos a nuestros niños varones para que no acosen a las niñas en la escuela, cómo formamos a los niños varones para que la violencia no sea el primer recurso al que acudan cuando tienen un conflicto para resolver sus problemas. Todas esas son las cosas que deberíamos estar reflexionando dentro del aula y por eso marcaba al principio que no es menor el rol que asuma el Ministerio de Educación, si la escuela va a tener que resolver esto sola con las herramientas que tiene o si verdaderamente el Ministerio de Educación del gobierno provincial va a asumir un compromiso y acompañar ese proceso con la institución educativa para que tengan las mejores herramientas posibles. Sí, más allá del caso particular, porque tampoco queremos, ¿no?, profundizar porque tenemos los mismos elementos que todos manejamos de manera pública, este chico va a tener que ir a otra escuela. Y evidentemente acá hay que acompañarlo. Es un compromiso que asumieron las autoridades del ministerio, pero no estamos hablando de que trasladamos el problema a otro lado. Hay que buscar la forma de que esto, a este chico por lo menos haya un acompañamiento que le permita entender que estas conductas no son o no tienen que ver con la relación personal con las chicas, sobre todo, que es con las que en todo caso provocó estas conductas, y además reinsertarlo de alguna manera en una comunidad educativa, ¿no? Por eso también la importancia de la ESI, de que tengamos estas herramientas. Sí, claro, aparte porque estamos hablando de este caso en puntual porque es lo que acabamos de noticiarnos en estos días, pero no es el primer caso en la provincia de Santa Fe donde tengamos episodios de violencia o de acosos adentro de las escuelas. En distintas oportunidades hemos tenido conocimiento de un montón de situaciones en el año pasado también de mucha gravedad. Estamos hablando de cosas que son problemas de la sociedad, que la escuela es un buen lugar donde poder abordarlos porque tenemos a nuestros niños contenidos en una institución educativa con personas formadas, pero si no tenemos las leyes acordes, si no tenemos los programas y las políticas públicas acordes, y si las escuelas no tienen los espacios donde hablarlo, bueno, vamos probablemente a sacar el problema de un lado, ponerlo en el otro, pero nunca lo vamos a terminar de resolver en el fondo y no vamos a generar el cambio cultural y social que necesitamos para resolver estas cosas. Bueno, ¿dónde está el proyecto hoy? Porque se volvió a presentar. Sí, el proyecto está presentado nuevamente, lo presentamos con el diputado Leandro Busato y con la firma de un montón de bloques de la Cámara de Diputados a la media sanción que habíamos logrado obtener en el año 2020. Lamentablemente había perdido estado parlamentario en el Senado sin que haya sido tratado en ninguna comisión. Así que ahora lo volvimos a presentar y estamos insistiendo con que el Senado de la provincia pueda darse un debate en las comisiones, por lo menos expresar cuáles son los argumentos por los que no se trata. Quizás hay cosas que revisar del proyecto, quizás haya cosas que plantear de otra manera o tengamos diferentes miradas, pero lo importante sería que lo podamos discutir, porque en algún punto, si no lo hacemos, estamos faltando a nuestra responsabilidad institucional, que es la de sancionar y debatir las leyes que necesita la provincia de Santa Fe. Ojalá que el 2022 sea el año donde eso podamos sortearlo y podamos tener un mejor resultado. Que alguna vez hablemos de que se aprobó la ley, porque siempre hablamos de que perdió estado parlamentario, de que siguió de largo. Bueno, Giselle, te agradecemos mucho que sigas viaje y gracias también a la gente que te está acompañando, que nos está haciendo el aguante, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la comunicación, disculpas por la conectividad y bueno, que tengan buen programa. Igual, Hasta gracias, luego. buen día para vos.